el título de la conferencia de hoy, que es Los Urquiza en Chorena. Bueno, primero quiero agradecerles a todos que están acá, porque realmente es un placer trabajar y que se interese por un tema tan, a mi modo de ver, tan importante. Eso por un lado, quiero agradecerles a Juan Cruz Jaime, a María Marta Aquino II, a todos que me mandaron materiales, a Susana Domínguez Soler, una maravilla, cualquier equivocación, ahí a lo mejor. Bueno, así que a ellos que pasaron material, y después también quiero agradecer, aunque no están acá, a muchísima gente que cada vez que una casa se cerraba o una biblioteca se cerraba, me decía, ¿te interesa este papel? Y bueno, así uno empieza a juntar papeles y papeles y fotos de la Lucila y bueno, cosas así que uno empieza a juntar y de repente me encuentro que puedo hacer algo para que no pasen al olvido todas estas cosas que hicieron la patria. Bueno, y para llegar al destino, que son los Urquiza en Chorena, vamos a hacer un pequeño recorrido con paradas familiares que llevan a los Urquiza en Chorena, pero que vamos a ir desde la provincia de Entre Ríos, vamos a ir a Uruguay, a Brasil, vamos a pasar por Europa y vamos a volver a Argentina, y ahí esas son las paradas Urquiza, y armamos un poco el panorama de los Urquiza. Y hay un pequeño segundo recorrido que se inicia en España con los Anchorena, en el Valle Bastán. El caballero principal instala en Buenos Aires una organización de una gran red comercial y de negocios. Y entonces así, de esta manera, llegamos al 26 de agosto de 1889, fecha del casamiento de Alfredo Froilán de Urquiza Illa con Lucila Marcelina Chorena Aguirre Ibáñez. Con ellos comienza la saga de los Urquiza en Chorena. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, vamos con los Urquiza. Recordemos que José Narciso de Urquiza y Álzaga nació en Villa de Castro Urdiales, señorío de Vizcaya, y llegó a Buenos Aires, nació en 1762, llegó a Buenos Aires en 1773, más o menos, donde fue recibido por su tío Mateo Ramón de Álzaga. Era chico, tenía solamente 11 años. Bueno, el 22 de abril de 1784 se casa en la iglesia de San Ignacio con María Cándida García González. No sé por qué. Por el 1700 todo el mundo se casaba en la iglesia de San Ignacio, que era la primera, que estaban los jesuitas, que es la más antigua. Y van a ver después que todos pasan a casarse en la iglesia de la Merced. Es como un cambio de época, de barrio, de costumbres, de todo. Bueno, entonces, en Buenos Aires nacieron sus hijos, 3 de sus hijos, Faustino Francisco José, José Atanasio y Juan José. Bueno, en 1789 lo encontramos como administrador en una estancia ubicada en Gualeguaychú. Que no se den cuenta mucho que faltan hojas. Bueno, frente al río Uruguay. Allí nacieron sus hijos José Isidro, Teresa, José Cayetano, María Siriaca, Justo José y Ana José. José Urquiza, así firmaba él, falleció en Buenos Aires en 1829. Bien. Entonces, cuando nace Justo José Urquiza, su padre escribe en el libro de familia, 18 de octubre de 1801. Nació este día a las 3:15, faltando 3:15 para la 1 de la noche, Joseph Justo, y fue bautizado el día 21 por el capellán de la casa, el reverendo padre Juan Claramonte, por comisión del cura de la Villa de Concepción. Bueno, usted sabe perfectamente que Justo José Urquiza se instaló en Concepción del Uruguay y realizaba viajes de negocio recorriendo la provincia de Entre Ríos. Hábil político y comerciante, despertaba la simpatía
de quienes lo trataban y era bien recibido en casas de vecinos principales, tales como los Calvento. Bien, los Calvento, espera un poquito que vamos a ponerlo al amigo acá. Este cuadro estaba en la Lucila y hoy está en el Colegio Militar. Es una linda historia, pero algún día Susana se lo va a contar. Los Calvento llegaron de Andalucía. Andrés Narciso Calvento Galeano nació entre 1750 y 1755 en Villafranca, localidad de Jaén, Andalucía. Y hacia 1775 se instaló en Concepción del Uruguay, donde ocupó puestos de importancia, porque fue maestro de posta, regidor de cabildo, hacendado, comerciante, todo a la vez. Se casó el 12 de diciembre de 1784 con María Rosa Antolina González, nacida en Santa Fe, 1772, con la que tuvo 8 hijos. Era muy común que los españoles que llegaban, sin conocer a nadie, empezaban a hacer dinero y después se casaban con alguna persona local que tuviera tierra generalmente. Bueno, en la familia de Andrés Narciso Calvento Galeano y María Rosa Antonina González formaban parte del grupo de las familias más importantes en Concepción del Uruguay. Para albergar su numerosa familia, compraron la casa más antigua y representativa de la ciudad. Es esta que les voy a pasar ahora. Acá está. Esta casa ahora está cerrado, pero es un museo que se llama Darío. Es un museo. París, exactamente. ¿No? Bueno, esta casa, fíjense, fue construida en 1793, 10 años después que se fundara Concepción del Uruguay. La construyó Lorenzo López, que estaba casado con la viuda que se llamaba Tadea Jordán de Ramírez. En esa casa convivieron los Ramírez, Jordán, junto con el hijo de estos dos, que se llamó Ricardo López Jordán. O sea, historia pura esta casa. Y después de ahí aparecen los Calvento comprándola. Bien. María Segunda Calvento era la menor de los hermanos Calvento González, era niña del rango principal, así dice su partida. Nació en Concepción del Uruguay en 1797. De su relación con Justo José de Urquiza nacieron 4 hijos: Tófilo en el 1823, Diógenes en 1825, Ubaldino en 1827 y José 1829. Por acá hay un descendiente de Ubaldino, ¿no es cierto? Que me vino a saludar recién. Bueno, los hermanos Urquiza Calvento, con sus características propias, recorrieron un camino similar. Primero fueron estudios en Buenos Aires y luego cada uno sirvió a la patria según su vocación, en el ejército o en la política. Justo José de Urquiza tuvo en ellos sólidos pilares en quien apoyarse, porque eran los 4 hijos que realmente lo apoyaron en todas sus campañas. Bueno, María Segunda Calvento falleció en 1848 y en su testamento reconoció que sus 4 hijos resultaron de su unión con Justo José de Urquiza. Bien, vamos a poner algunas fotos más. Bueno, este es el árbol genealógico de los Urquiza. No se ve mucho, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, de todas maneras es muy importante. Bueno, acá lo tenemos a Diógenes, que fue realmente la mano derecha de él. Disculpen, pero yo tengo que manipular. Entonces, estos son todos ellos hijos naturales, junto a 8 hijos más, fruto de diferentes uniones, fueron legitimados mediante la ley número 41, sancionada por el Congreso de la Confederación Argentina el 1 de noviembre de 1855. El decreto reglamentario de dicha ley
se sancionó en Paraná el 31 de agosto de 1859. Acá están todos. Bien. Entonces, todavía no lo vamos a pasar. Diógenes Urquiza Calvento es el candidato importante, porque nació en Concepción del Uruguay en 1825, realizó sus estudios en Buenos Aires, en la casa de su tía Isabel Alza Galería, y tiene una casa abierta, por esas casas típicas en San Telmo, donde todos los parientes del interior acababan reclamando allí, y allí estudiaron los 4 hijos es decir, vivieron mientras estudiaban los 4 hijos de Justo José Urquiza. Bueno, a los 18 años, su padre, Urquiza, inscribió a Diógenes como alumno en el Instituto Colegial Nova Friburgo, ubicado en el municipio del mismo nombre, a 126 kilómetros de Río de Janeiro. Este instituto fue fundado en 1841 para educar a las élites del Imperio del Brasil. Entonces, Diógenes allí estuvo durante 2 años, 1843 y 1844, y se hizo muy amigo de todos los, podríamos decir, personajes importantes que después, cuando Urquiza necesitó tener conexiones en Brasil para la parte de relaciones exteriores, Diógenes era su mano derecha, estaba ahí para eso. En un momento después, Urquiza lo quiere mandar a Diógenes a estudiar a Europa, y le pide a Rosas si no le puede dar una mano, y Rosas le dijo que no. Entonces estudió en la Universidad de Buenos Aires, pero vino mejor, tal vez no, uno dice, porque estando en Buenos Aires se hizo amigo de todo el mundo y tenía un amplio, un gran grupo de amigos, y todos los consideraban como el hijo preferido de Urquiza. Bien. El 3 de julio de 1851, Diógenes asumió como encargado de negocios de la provincia de Entre Ríos en Montevideo. Durante su estadía en esa ciudad, conoció a quien sería su mujer, Eloísa Illa Viamonte. Algunos biógrafos dicen Viamonte, pero en realidad es Viamonte porque es hermana del general Viamonte. Los Illa Viamonte pertenecían a una de las familias más antiguas del Uruguay. Entonces, después de Caseros, Diógenes se queda en Montevideo, donde ocupó el cargo de diputado de la Confederación. Bien. Entonces, ¿quiénes son los Illa? Y entonces, Jaime Illa viene de Barcelona, es un catalán que viene para hacer los negocios con su hermano, que está en Buenos Aires, y se instalan y tienen una red muy importante de negocios. Y como siempre había gente que tenía mucho dinero y iba bien económicamente, los políticos, digamos, el gobernador de turno le decía, por favor, venía a dar una mano, y entonces Jaime Illa fue requerido para ocuparse de cabildante, miembro del consulado, militar al servicio de la patria, o sea, ocupaban todos los cargos posibles porque no había tanta gente oculta, por decir así. En 1802 se casó en Buenos Aires con Valentina Viamonte, hija del teniente de infantería Jaime Viamonte y de Bárbara Javiera González Cabezas, hermana del general Juan José Viamonte. El 25 de mayo de 1810 lo encontró del lado de los españoles, entonces al final lo toma prisionero, lo manda a Buenos Aires. Entonces, en ese momento, el comerciante catalán volvió a sus negocios, falleciendo en Montevideo el 11 de septiembre de 1841. De ahí nacen Jaime Illa Viamonte, el hijo de Illa, se casa el 21 de enero de 1828 con María Eugenia Genes Loriente. Fueron padres de Rosaura Illa Genes, casada con Víctor Verney, Eloísa Illa Genes, casada con Diógenes José de Urquiza Calvento, y Edelmira Genes, casada con Ángel Germán de Elía Alza. Bueno, entonces, volvamos entonces a Diógenes,
quien desde Montevideo informaba a su padre de los movimientos políticos y de los diversos negocios familiares. Fue diputado en Paraná en 1854, senador, y después del asesinato de su padre en 1870 se instaló en Buenos Aires y se retira de la política. Diógenes y Eloísa Illa tuvieron 6 hijos, todos nacidos en Montevideo: Justo Gualberto, Alfredo Froilán, Roberto, Diógenes, Eloísa y María Paulina. Bien. Diógenes Urquiza Calvento testó el 5 de octubre de 1897 y en una de sus cláusulas divide la legítima entre sus 5 hijos, salvo Alfredo, porque consideró que Alfredo era el que menos necesitaba de tener la legítima. Y en otra de sus cláusulas, refiriéndose a la hijuela recibida de su padre, dice que mucho se perdió en inundaciones y en guerras, e indica que el carruaje que me lleve al cementerio sea modesto porque mi vida fue modesta. Diógenes falleció el 5 de junio de 1804. Entre los amigos que lo acompañaron en Recoleta, perdón, 1904, perdón, sí. Bueno, entre los amigos que lo acompañaron a su morada final se encontraba Julio Victorica, quien lo despidió con estas palabras. Es importante, estas palabras son importantes. La autoridad nacional lo contó entre los suyos. Debía contribuir a afianzarla. Era el mandato de su provincia, era el mandato de su padre. La bandera de Castellón no cubre vuestro cadáver. Consolaos, vuestro nombre, que pasa a la historia, figurará en una de sus páginas más limpias, en sus páginas más gloriosas, he dicho. Eloísa Genés falleció en Buenos Aires el 15 de abril de 1908 y en 1911 sus herederos, propietarios de terrenos adyacentes a la estación del Buenos Aires al Pacífico, Fortín Tribucio, donaron tierras para formar ese pueblo. Y aquí llegamos a nuestro protagonista principal, Alfredo Froilán de Urquiza, y vamos a verlo un poquito acá. Bueno, algunas biografías informan que Alfredo Urquiza nació en Buenos Aires. Sin embargo, es el mismo interesado quien afirma que nació en Montevideo el 5 de octubre de 1856. Cuando él entra en el ejército, le piden su carta de ciudadanía. Y Alfredo contesta: debe usted tener presente, al general Carlos O'Donnell le contesta, debe usted tener presente que la carta de ciudadanía que se la reclama no puede encontrarse por debajo, porque hijo del ministro argentino que firmó en Montevideo los tratados de la Alianza para Brasil y Estado Oriental, nació bajo bandera de la delegación. Entonces, ahí no tenía ningún tipo de documento y tuvieron que armárselo, etc. Pero me interesaba que un poquito el resumen de la vida de los dos, del padre y del hijo. Alfredo nació y creció en el seno de una familia donde el respeto por sus antecesores, la búsqueda de la verdad, el culto de la libertad, el amor a la patria fueron pilares fundamentales. La figura de su abuelo Justo José, siempre vigente, lo llevó a elegir la carrera de las armas. En su legajo personal leemos que en marzo de 1878, con 22 años de edad, revistaba como subteniente del ejército argentino. Bueno, entonces, ¿qué hace Diógenes? Formación europea. Dice, acá hay que mandarlo a Europa para que realmente tenga una formación importante y sólida. Entonces, en 1878, iríamos hoy a Pico como candidato a la Escuela Militar Superior de Saint-Cyr, el primer rotación de Francia creado por Napoleón en 1802. El lema de esta escuela es instruirse para aprender. Diógenes dispuso todo lo necesario para que su hijo fuera aceptado. Para ello, el candidato debía tener un altísimo nivel cultural y económico. Por otra parte, la delegación argentina en París le exigió un examen de competencia que Urquiza superó sin problemas.
Alfredo cursó durante los años 1878, 1879 y 1880 en Saint-Cyr y salió con el diploma de alférez de caballería que le permitieron presentar su candidatura para la escuela de Fontainebleau. Entonces, en ese momento, el ministro o embajador, pero era ministro de la Confederación Argentina en París, Mariano Balcarce, presenta la solicitud para entrar en Fontainebleau y entró perfectamente y fue muy interesante porque él estudia ahí artillería e ingeniería, cosa que lo vamos a ver después en su vida. El ser ingeniero fue muy importante para él. Era muy exigente Fontainebleau, y así que fue un hito importante en la vida de Alfredo. Una vez terminada su estadía en Francia, Alfredo regresó a la Argentina. No regresó, primero pasa por el Estado Mayor de Madrid y regresa a Argentina en 1884. Su primer destino diplomático fue agregado militar en la Legión Argentina de Brasil. Recién llegado de Europa, Alfredo Urquiza se destacaba en los salones de Buenos Aires. Su presencia era solicitada en reuniones, banquetes y bailes. Fue en ese momento que comenzó a frecuentar a Lucila Marcelina Anchorena, hija de Juan Nepomuceno Anchorena y de Josefa Aguirre Ibáñez, quienes no vieron con buenos ojos al candidato. Bien, y aquí acabamos con los Urquiza. Ahora entramos en los Anchorena. Ahí estamos. Se voy a poner el escudo. Estamos. La gran empresa. Juan Esteban Anchorena y Zundueta nació en Pamplona. Fue bautizado en 1734 y llega a Buenos Aires en 1751. Tenía 17 años de edad. Aquí se dedicó con gran éxito, al comercio. Desde Cádiz a Montevideo cruzaban por el Atlántico los navíos repletos de efectos y manufacturas consignados a Anchorena. Una vez llegadas las mercancías a Buenos Aires, se ocupaban de ubicarlas en carretas de su propiedad que partían a destino. Y aquí encontré una cosa muy interesante. Acá. En el Archivo Nacional, esto es un pedido que le hace Juan Esteban Anchorena al virrey de Vértiz. Y bueno, se los voy a dar, no se los voy a decir leer todo porque es larguísimo, pero lo más curioso es que le pide permiso porque tiene que ir a, dice, él tenía el cargo de alférez y dice que tenía que ir a llevar cosas al Alto Perú. Entonces pide permiso para pasar por Tucumán para llegar al Perú. Y entonces dice que lleva su cama, que lleva su vino, que lleva, mi viaje con un baúl, 5 petacas, mi ropa, un barril de vino, mi cama, llevando a mis servicios un peón español y un negro esclavo. Bueno, y entonces el virrey le concede el permiso. Este documento muy interesante que está en el Archivo Nacional. Bueno, entonces Juan Esteban armó una gran empresa. Era una red de negocios entre España y América. Y digo América porque tenía corresponsales no solo en nuestro país, sino también en Bolivia y Alto Perú. En 1773, como solía ocurrir en ese momento, se casó por poder, porque ellos estaban viajando y la novia estaba en Buenos Aires. Entonces, como la novia estaba ausente, don Cristóbal Aguirre lo representó. Y se casó con Romana Josefa López de Anaya, nacida en Buenos Aires, hija legítima de Manuel López Anaya y Juana Ruiz de Gamis. Bueno, en el año 1778, Juan Esteban y su familia vivían frente al convento de la iglesia de la Merced, sobre la calle San Martín, hoy Reconquista. Ahí ya todo se pasaba al barrio que se llama Catedral Norte. Los Anchorena López Anaya tuvieron 9 hijos, y de los cuales sobrevivieron solamente 3. A la muerte de su padre en 1806, sus hijos continuaron comerciando y abriendo corresponsales en puertos importantes. El hijo mayor fue Juan José Cristóbal Anchorena López Anaya,
que se casa 2 veces, una con Bonifacia Lezica, que no tuvo hijos, y después con André Ibáñez Martín, que tuvo 4 hijos. De 4 hijos tuvo descendencia de 3, Pedro, María Mercedes y Rosa. La organización comercial de los Anchorena López Anaya estaba bien aceitada. Después de 1808, Juan José Cristóbal en España tomó la dirección de los mismos y sus excedentes económicos empezó a comprar campos. Tomás Manuel, casado con Clara García de Zúñiga, tuvieron 15 hijos, pero descendencia solamente de 13. Se morían los bebés de una forma. Combinó la participación de los negocios con el interés de la cosa pública. Después de mayo, intimó con el general Noguero Belgrano, quien lo nombró su secretario, y en 1816 fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia. El menor de los 3 hermanos, que es el que nos interesa, fue Mariano Nicolás Anchorena López Anaya, conocido Nicolás, su segundo nombre. Estudió en la Universidad de Chuquisaca, igual que Tomás, donde se recibió de bachiller. Su proyecto era seguir estudiando allí. Sin embargo, una carta de su hermano Tomás Manuel, seguida de otra misiva de su madre, Romana Josefa, le hicieron cambiar de planes. Su padre había muerto. Su madre le escribe: dice Marcelino Carranza que no seas palangana y que te vengas a tomar un fusil que te tiene preparado para cuando llegues a casa. Porque claro, ya en ese momento estaba empezando el tema de la guerra de la independencia, entonces había que tener un fusil. Ante tan imperioso pedido, Nicolás volvió a Buenos Aires, se integró a la empresa familiar. Sin embargo, las cosas habían cambiado en América. Las guerras de la independencia obligaban a buscar nuevas rutas. Se trataba además de tomar el fusil. Mariano decidió entonces instalarse en el Brasil para buscar otros puertos, y ahí vivió entre el 16 y el 18. Y ahí realizó en Brasil, desde Brasil y en Brasil, realizó trueque de granos y azúcar por café, también cambiaba cueros argentinos, y después concretó intercambios comerciales con Macao, Calcuta de la India inglesa, sin olvidar, bueno, y después Holanda y los principados alemanes. En política, Nicolás adhirió al Partido Federal, fue diputado, toda la administración de Rosas. Después de Caseros, Urquiza lo nombró integrante del triunvirato del Consejo de Estado. Cuando Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, Nicolás volvió a ocupar una banca en la legislatura, y en 1854 fue nombrado senador provincial por 3 años, pero no pudo completar su mandato porque falleció en 1856. Bien. Casado con María Estanislada Arana, tuvieron 9 hijos, solo descendencia de 3. Ellas fueron Mercedes, casada con Fabián Gómez de Castaños, que es el famoso que tiraba manteca-techos a los padres, Nicolás Hugo, casado con Mercedes Castellanos, y Juan Nepomuceno, casado con Josefa Ibáñez. Entonces, Juan Nepomuceno Anchorena era una persona muy, muy inteligente que organizó una cosa muy importante que fue la institución Juan Anchorena. Para decirlo corto, él puso 1.670.000 pesos moneda nacional, títulos nacionales y provinciales y municipales. Entonces exige, esto lo dijo en su testamento, que las rentas de este dinero no se podían tocar por 100 años. Todos los urquices acá lo conocen, pero bueno, más o menos es así la cosa. Y entonces todos eran títulos públicos. Cuando los 100 años se cumplen en 1995, él pensaba que ese tesoro acumulado en esa millonaria bola de nieve debería ser dividido en 3 categorías. Una para hacer escuelas, hospitales, obra social y de entretenimiento. La segunda categoría para la iglesia, para hacer parroquias. Y la tercera categoría, dice,
cada una de las 35 sucesiones correspondientes a los hijos del causante y a sus sobrinos. Entonces, claro, todas las situaciones previstas primero tenía que ser reglamentado por el Congreso Nacional, tenía que tener siempre la mano del Estado, y mi ley yo estaría chocho o furioso con este tema. Pero bueno, con el correr del siglo todo eso se fue devaluando. Este punto merece un comentario más profundo, pero no es mi meta. Sin embargo, considero que es importante presentarlo porque hay mucha literatura sobre este tema y fue una cosa que en su momento fue una cosa muy interesante y muy comentada, y todos los herederos estaban ahí esperando que les iba a tocar. Nada. Totalmente, porque además todos eran títulos provinciales, nacionales y municipales. Todos eran papeles. Juan Nepomuceno y Josefa Aguirre Ibáñez fueron padres de 7 hijos. Estanislada Eulalia Anchorena, casada con Arturo Paz Portugués. Juan Esteban Anchorena, casado con Carolina Benítez Ortega, sin sucesión. Nicolás Laurentino, que nace y muere muy chiquito, bebe en realidad. Josefa Emericiana, casada con Carlos Madariaga Pirán. Este matrimonio, son tan interesantes que casi habría que hacer una charla sobre ellos, porque, bueno, vivieron en lo que es la casa de hoy día, que es de la Curia, que queda en la calle Suivache, exactamente, que se achicó mucho, pero eran exquisitos. Hay una anécdota de Lucilita, mi suegra, que cuando ella estaba viviendo en la Lucila, el tío Carlos Madariaga lo invitaba a almorzar, y ella venía al colegio, la invitaba a almorzar, y en la mesa se hablaba siempre francés. Y un día el tío le dice que gustaba la comida del colegio, pero no, que era feísima, y entonces el tío se iba todos los días a la París, le llevaba la vianda al colegio, al Sagrado Corazón, para que ella tenía que tener algo muy especial. Bueno, es una anécdota que hay en el camino. Bueno, después Nicolás Paulino, que soltero, que es el hermano seguido a Lucila Marcelina, que se ve que era muy compañero, aparentemente. Bueno, y Lucila Marcelina, casada el 26 de agosto de 1889 con Alfredo Fernández Urquiza. Después viene Rosa Irene, que se casa con Juan Fernández Torres, y ellos son los dueños, este señor lo conoce, del Palacio Fernández Anchorena, ubicado en la Avenida Leal en Montevideo, encargado al arquitecto Le Monnier en 1907. Lo administraron hasta 1928, ahí fue la residencia presidencial de Marcelo de Alvear, de Vecina Pacini, y después fue adquirida por la familia Ayudados de Olmos, quien lo donó a la Nunciatura en 1947. Finalmente llegamos al destino para tratar el tema que nos nuclea los Urquiza Anchorena. Alfredo Froilán de Urquiza y Lucila Anchorena. Cuenta la historia familiar oral de ante la oposición de Juan Nepomuceno y Josefa Aguirre Ibáñez. Los novios acudieron a sus tíos Pedro Anchorena, primo del padre de Lucila, casado con Mercedes Aguirre Ibáñez, hermana de su madre, para dar el consentimiento necesario, porque antes se firmaba si los padres consentían o no el casamiento. El casamiento se realizó el 26 de agosto de 1889 en la Basílica Nuestra Señora de la Merced. Voy a poner un poco Este es Juan Nepomuceno Anchorena. Y después, acá la tenemos a Lucila Anchorena Urquiza. Bueno, se parece mucho a los hijos de Caseros. Bueno, con los hijos de Caseros a ella. Bueno, entonces se supone, bueno, entonces se casan. El testigo fue Nicolás Paulino, la seguía Lucila, y después la madrina era Eloísa Illa, la madre de Alfredo.
Suponemos que el recibo posterior se realizó en casa de algún tío Anchorena, pero no podemos precisar cuál de ellos se ocupó del festejo, porque ahí alrededor de la Merced había 3 casas donde vivían los tíos. Supongo que alguno de ellos, pero esto es una suposición. No se iban a casar y después no iban a festejar. Bueno, entonces la novia tenía 22 años y el novio 33. A fin de concretar el viaje de casados que querían irse a Europa, Alfredo solicitó una licencia del ejército por 18 meses. El pedido le fue concedido sin ningún problema, pero la variante es que le dieron un cargo como delegado militar en la Legión Argentina en París. Y llegaron en un momento justo porque en el año 1889 en París se festejaba el centenario de la toma de la Bastilla. Entonces ellos llegaron a septiembre más o menos y seguramente deben haber enganchado alguno de los festejos porque fue muy importante, inclusive la inauguración de la Torre Eiffel en ese momento. Algunos biógrafos indican que Alfredo Domingo, el hijo mayor, nació en Buenos Aires en 1890, sin embargo, en esa fecha se encontraban en París. Alfredo falleció soltero. Volvieron a la Argentina en 1891, donde el 15 de agosto nació María Lucila, la primera hija mujer, quien se casó con Vicente Quesada Pacheco. Fueron padres de Lucila, Eleonora y Laura. Los tíos les decían las quesaditas. Las quesaditas eran las sobrinas mayores. El 11 de septiembre de 1893 nació Mercedes Emilia. Ese año, Alfredo fue designado agregado militar en la delegación argentina en Chile. Hacia allí partió la familia. Según la historia oral, el cruce de los Andes fue muy pintoresco, porque iban con el bebé, iban como no sé, como en el año 1893, cómo se atravesaba, y sí, exactamente, así dicen. Bueno, cuando ahí nació Mercedes, Mercedes viajó Beba, digamos, ahí partió la familia, y Mercedes se casó con Eduardo Jorge Bunge Arteaga, y fueron padres de Mercedes, Inés, Eduardo y Octavio. Justo José, el cuarto de los hijos, nació en Santiago de Chile, el 5 de enero de 1895. Él se casó con Clara Mercedes Marín Rodríguez Echar, fueron padres de Clara Lucila. Ya en Argentina, Alfredo Froilán realizó una interesante carrera militar, ocupando alternativamente cargos como jefe de la escuela, ahora lo ponemos ahí, como jefe de la Escuela de Tiro de Mendoza, jefe del Regimiento 3 de Caballería de San Martín de los Andes, edecán del presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu, diputado nacional, miembro de la Comisión de Guerra de dicha Cámara. En el año 1895 fue ascendido a teniente coronel, que es en este momento. Ese mismo año, el 19 de octubre, falleció Juan Nepomuceno Anchorena, el padre de Lucila. 1895. Hay que retener esa fecha. Mientras tanto, la familia seguía creciendo. Entonces, el 16 de mayo de 1896 nace Juan Francisco. Falleció soltero y falleció en alta mar. Después, el 17 de octubre de 1897, nació Diógenes Justo. Diógenes era brillante. Se recibió de abogado con notas brillantes en la Universidad de Buenos Aires, cuya tesis doctoral, además de los valores jurídicos al alcance de un estudiante inteligente y consagrado, dice el artículo, fue muy ponderado el método expositivo y ordenado y didáctico. Vamos a buscar a Diógenes. Sí. Esta es una foto de Mercedes casada con Bunge. Y acá lo tenemos a Diógenes espléndido. Bueno.
Con 32 años se casó con Carolina de Rosario Atucha, de 18 años, según dicen los biógrafos, padres de Carolina y Diógenes. Bueno, el 30 de julio de 1899 nacía Luis María, casado con Ana María Josefa Capriles Esteves, sin descendencia. El 10 de julio de 1901 nacía Julio César, que falleció a los 4 años. Un hijo tras otro. En ese mismo año, 1899, o sea, 4 años después que muere Juan Nepomuceno, Alfredo y Lucila compraron unas 1.690 hectáreas de tierras que otrora fueron un puesto llamado Las Palmas, parte de la antigua estancia jesuítica de Areco, ubicada a orillas del Paraná de Las Palmas. En unos pocos años, Alfredo y Lucila transformaron el parque y la casa central de la estancia, poniendo a punto la organización no solo de la cabaña de Torres Thornton, sino también el casco con personal de servicio para atender a una familia numerosa, sino también para recibir a 2 vástagos que nacieron ahí, uno en 1903 y el segundo en 1905. A la vez compraron, esto es una estancia Fontezuelas, que queda en Pergamino, y que quedó un condominio entre todos los hermanos, pero eso lo explico después. Bueno. Los Urquiza Anchorena viajaban, cambiaban de destino, pero no sabíamos dónde tenía su base de operaciones en Buenos Aires, dónde vivía la familia. Entre los años 1904 y 1908 vivían en la calle Callao 1695. Luego, en 1908, antes de partir para Europa, se mudaron a Belgrano, sobre la calle Virreyes, hoy José Hernández, número 1964. Es importante acordarse acá que Diógenes Urquiza Calvento, padre de Alfredo, falleció en Buenos Aires en 1908 y su madre en 1900, Diógenes en 1904 y su madre en 1908, y que participaron de la vida de toda esta numerosísima familia, o sea que no estuvieron solos en Buenos Aires, familiarmente hablando. Continuando con la llegada al mundo de los hijos menores, vemos que Víctor Emilio nació en Zárate, es decir, en la estancia Las Palmas, el 15 de enero de 1903, casado con Julia Blanca María de Oliveira César Carabaza, fueron padres de Mercedes, Julia Elena y Alfredo. Casó en segundas nupcias con Victoria María Rogero Benítez. Y Félix Caseros, según testimonio de su hija Angélica, nació en Las Palmas el 3 de febrero de 1905. Casado con María Carlota Eusebia Gaula Peralta Real, fueron padres de María Carlota, Teresa, Inés y María Angélica. Bien, nuevamente París. Estas Las Palmas, ya que eso las Fontezuelas. Bueno, nada, ya pasé demasiado rápido. Ahí. Bueno, nuevamente en París. El 4 de septiembre de 1909, Alfredo fue ascendido a coronel y designado grado militar de la delegación argentina en París. Francia estaba preparando un homenaje para el general José de San Martín, que tendría lugar en Boulogne-sur-Mer, la foto esta, y ahí nuestro candidato tuvo un papel preponderante en toda la organización de las ceremonias, discursos, colocación de placas, en la casa donde murió San Martín y en la inauguración de este monumento ubicado frente al mar. En Buenos Aires, el presidente Figueroa Alcorta firmó un decreto nombrando los miembros que integrarían la comisión de homenaje en Francia. El presidente fue el ministro plenipotenciario, digamos el embajador, Ernesto Bosch, y formaban también parte de la delegación el contraalmirante Manuel Domecq García, el general de brigada Ducros, el capitán del navío Lagos,
el capitán de fragata Ahumada y el coronel Alfredo Fernán de Urquiza, quien recibió de manos del presidente Fallier la cruz de comendador de la Legión de Honor. Esto fue en un acto que hubo en el Palacio del Liceo, después cuando terminó todo. Terminados los homenajes, los Urquiza continuaron en Francia participando de todos los festejos organizados con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1910. Su vuelta a la Argentina se concretó en marzo de 1914, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra, el 28 de julio de 1914. Una vez en Buenos Aires, el informe presentado por el presidente Figueroa Alcorta, las condecoraciones recibidas en Francia, España y Alemania, fueron un cierre perfecto para la trayectoria de Alfredo, y así fue que en octubre de 1813 se acogió al retiro efectivo después de 39 años, 6 meses y 4 días de servicio. Pero volvamos un poco a la familia. Mientras esto ocurría en la vida de sus padres, los hijos varones, Alfredo, Justo, Diógenes y Luis, estuvieron pupilos en el Liceo Normandie, ubicado en las cercanías de Rouen, o sea, en Normandía, ganándose la amistad de todos sus compañeros. Al partir hacia su patria, fueron despedidos con una poesía entrañable, cuyo original se encuentra en el archivo de su descendiente, que está por acá, Marina Speroni, Urquiza, que dice aproximadamente así. Son 8 estrofas en francés, de las que solo traduje 2 de ellas. Les voy a mostrar la foto después de la poesía porque es muy divertida. Esta es la poesía, que son escritas muy divertidas. Pero bueno, dice: dejando de un lado la prosa, mis queridos amigos, les proponemos un adiós va a los Urquiza. Y en la otra párrafo decía: y que allá el eco sonoro siga diciendo durante mucho tiempo este grito final: hip, 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 hurra, les Urquiza. Estando acá en francés. Bueno, poco tiempo antes de morir, justo José de Urquiza Chorena fue sorprendido con la visita de un condiscípulo de Normandía. Contaba su hija Clara Lucía que su padre se emocionó muchísimo con ese inesperado encuentro. Bueno, solo faltan 2 hijos más. Finalmente, Jorge Benjamín nació en Buenos Aires el 20 de enero de 1909, casado con Patricia Vallo. El 20 de marzo de 1950 fueron padres de Jorge, Rodolfo, Beatriz y Alejandro. Y la menor, Eloisa Josefina, nació en París el 13 de abril de 1911, casada en primeras nupcias con Rodolfo Lagos Montanini. Fueron padres de Juan Alfredo, Rodolfo, Jorge, Alberto y Miguel Lagos Marmol. En segundas nupcias se casó con Mario Eduardo Lucís Ponce de León. Vamos a ver acá, que tengo todavía no. Así, previendo la vuelta al pago, en 1911 Lucía y Alfredo pensaron en construir un hotel particular a las afueras de Buenos Aires para que allí vivieran sus hijos y los hijos de sus hijos. A tal fin convocaron a los arquitectos Paul Pater, egresado de la Escuela de Beaux-Arts de París, quien junto con Luis Dubois proyectaron el Palacio de la Lucina sobre un terreno que Nicolás Paulino le había regalado a su hermana. Eran muy compañeros, fue testigo, después le regaló el terreno. Entonces, paremos un minuto en este relato y nos preguntamos: a ver, 4 años en París, las estancias, tanto Las Palmas como Pontezuela seguían funcionando con normalidad. Y ahora este nuevo proyecto, ¿cómo así tan? Porque no había ni internet ni ninguna comunicación. Sin embargo, la respuesta estuvo en una muy buena administración coordinada por los coroneles de Francia. No hemos encontrado antecedentes para conocer quiénes fueron los administradores de semejante fortuna. Sin duda alguna, Alfredo, como buen militar, dirigía todo lo realizado por algún administrador bueno y fiel,
que desde la calle Defensa 245 recibía órdenes, decidía y administraba, y el resultado de la organización fue todo un éxito, porque todo siguió funcionando como si ellos estuvieran aquí. La Lucila. El 15 de febrero del 2019 se publicó acá en la revista Lugares un interesante y muy preciso artículo sobre la Lucila. Los autores de ese artículo fueron Pablo Chiesa y Adolfo Broderick, que realizaron una muy seria investigación. Inclusive Pablo Chiesa, que tiene un sitio que se llama Mirada Atenta, rehizo los planos de piso por piso de los lugares. Es muy, muy interesante el trabajo que hizo Pablo. Si bien la idea de los Urquiza era instalarse directamente en la nueva casa a la llegada de Europa, tuvieron que esperar hasta 1915 para concretarlo, pues a raíz de la guerra el tránsito marítimo estaba interrumpido y los muebles no llegaron a tiempo. Y bueno, fue un tema porque después los muebles llegaron, estaban en depósito y el coronel tuvo que protestar mucho para conseguirlos. La presentación en sociedad de la Lucila se realizó el 16 de mayo de 1916 con el casamiento de María Lucila con el abogado Vicente Quesada Pacheco. De ahí en más, y durante los 25 años en que este palacio se mantuvo en pie, fue el centro principal de reuniones sociales y políticas de Buenos Aires. Acá lo tenemos. Diarios y revistas describían detalladamente los salones, la sala de recibo, el fumoir, el salón de baile, el escritorio, que ubicados en la planta baja se abrían una enorme terraza con vista a la barranca que bordeaba el río de la Plata. Muy comentada fue una fiesta organizada por Diógenes Urquiza, donde 3 orquestas diferentes, una de jazz, otra de tango y otra de vals, tocaban en 3 diferentes salones. Fue una linda nota que hizo, yo creo que no sé si La Nación o el diario de Lainez. El 18 de junio de 1917, el nacimiento de la primera nieta, Lucilita Quesada Urquiza, conmocionó a la familia. 2 días más tarde, fallecía una gran mujer, la protagonista principal de esta historia, compañera y madre silenciosa, se llamaba Lucila Marcelina Anchorena Urquiza. En el lapso de 2 años, se escribió el primer capítulo en la vida de la Lucila, un casamiento, un nacimiento y un fallecimiento. Comenzó entonces una nueva etapa en la que María Lucila tomó las riendas de la organización de la casa, secundando a su padre, que llevaba una intensa vida social. Con el tiempo, los hermanos Urquiza Anchorena dejaron la casa paterna, solo quedaron allí María Lucila, su marido Vicente Quesada, con sus 3 hijas mujeres, las Quesaditas. El 30 de octubre de 1937 tuvo lugar el casamiento religioso y civil de Lucilita con Benito Nazar Anchorena y de Eleonora con Alfredo Cernadas. Fue un casamiento de campanillas donde las novias caminaron juntas hacia el altar. No las llevó el padrino, fueron juntas. Eso sería, las feministas estarían encantadas si mostramos esa foto. Bueno, como lo imaginó Lucila Anchorena en un momento, allí nacieron y vivieron 3 generaciones. Los hijos de sus hijos y sus nietos y benitos. La casa fue demolida en 1944. Entonces ahora tenemos las generaciones, acá estamos. Pero quiero mostrarles primero esta foto que es muy buena. Esta foto fue en el 1934. Y fíjense el coronel cómo está espléndido en el medio, con un bebé elegantísimo. A su derecha está María Lucila, a su izquierda Mercedes. Después acá tenemos a Diógenes con sus 2 hijos en la punta, la mujer de Diógenes arriba. Después está Clara Lucila y está abajo, está ¿cómo se llama? Justo está la mamá de Clara Lucila.
está la nena Marín. Después está Inés, después está Vicente Quesada, está Leonora, está Merceditas, está Lucilita, acá está la mujer de Víctor, acá está Víctor, acá está Eduardo, abajo está Mercedes. Perdón, Josefina. ¿Qué? No estamos viendo lo que señalas. Porque vos señalás la pantalla. ¿No hay un puntero láser o algo? A ver, ¿cómo hago para la flechita? O de izquierda a derecha. Entonces tengo que mirar para allá. Bueno. Pero cualquiera. Diógenes. Diógenes, si me equivoco, me decís. No. Si me equivoco en algún nombre, me decís. No, está perfecto. Bueno. Acá tenés la familia de Diógenes, ¿ves? Acá, ahí. Después está, ¿cómo se llama? La nena. La nena está acá justo y acá está Clara Lucina. Después está Inés Bunker. Después está allá, acá, Vicente Quesada con Eleonora, María Lucila. Después está Merceditas. Después está Víctor, la mujer de Víctor. Acá está Lucilita con ese coso blanco. Y el coronel espléndido, con un bebé que no sé quién será, pero está espléndido, radiante. Y después está Eduardo Bunge con Mercedes, y después está Caseros, y después está Eloisita y Víctor Lagos, y abajo está Gaunar, y acá están los chicos jóvenes, los dos Bunge y Laurita Quesada. Sí. Allá está. Bueno, ahora les paso otra que es más terriblemente interesante. Esta. Acá hay nada más que nietos y bisnietos. Y esta es buena porque acá tenés, primero está Laurita Quesada, después ahí está Mercedes con, a ver, para un poquito, está Lucilita está ahí, que es una nieta, está Laurita, está, son las tres Quesaditas, acá están Merceditas, y acá están los Bunge. Y aquí está, Diógenes, estás vos ahí, ¿no? Ahí, hermano, madre. Y aquí está esta cana. Sí, esa es Inés. Esa es Inés, con alguna chiquita, pero no sé de quién. Bueno, fíjense que el decorado, esto es un jardín de invierno, el decorado son unas alfombras, es el mismo lugar y el mismo día de la foto anterior que les pasé. Josefina, la última de mamá, la que está junto. Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, que está con Inés. Sí. Sí. Carolina Orquiza. Sí, Carolina Orquiza, exactamente. Bueno, son todos mis nietos. Y entonces ahora les quiero mostrar esta foto es de 1938. Son 4 años de diferencia. Y está en otro salón, está la alfombra esta famosa. Así. Y aquí están todos ya casados, por ejemplo, tenés a la... está Nito, está Lucilita, está Laurita, y después es mucho más duro, pero ya están todos grandes y con chicos grandes todos. Y él está ya, en el 38 habían ocurrido muchas cosas que, bueno, familia numerosa, y entonces es como una foto final esta. Ese es el retrato de Urquiza, que estaba en el colegio militar, que en Susana, el día les contaré la historia,
Bueno, entonces, epílogo. En el año 1899, cuando Lucila recibe, digamos, las tierras de su padre, recibe también, por supuesto, Pergamino, porque estaba todo en un gran condominio, ¿no? Una cosa curiosa que estuve viendo en la sucesión del coronel hace poco tiempo, que cuando muere Lucila Anchorena, todos los hijos tenían una parte en la Lucila, como por el 10% cada uno de los hijos. Y entonces el coronel les compra esta plata en efectivo, no sé cómo lo ha hecho, pero lo que usted en concreto es que les compra a todos los hijos y se queda dueño único él de la Lucila, porque se ve que es una cosa que lo tenía muy adentro. Y entonces cuando muere el coronel tiene un condominio, pero además la Lucila a nombre del personal de él. Y ahí le explicaba por qué y cómo llegó eso. Porque además como tenía 3 hijos que murieron, entonces él recibía esas herencias de los hijos. Viste que vuelven las herencias. Bueno, entonces en el año 1899 Lucila recibió en Pergamino tierras que eran un gran descampado, y en la localidad Juan Anchorena, que en realidad el nombre es Juan Esteban Anchorena, por el primero que llegó. Entonces decidió donar parte de esas tierras para levantar allí un destacamento policial, una casa municipal, una capilla y una escuela. Se escrituraron las tierras a favor del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. La escuela número 15, que se llama Lucila Anchorena de Urquiza. Funcionó provisoriamente en Pergamino, luego se trasladó a Juan Anchorena, estación Urquiza, donde se imparte, vigente hoy día, enseñanza primaria y secundaria. Entonces, en el año 1997, estaba un poco caído el edificio, entonces se puso a punto el edificio escolar, resultando Juan Alfredo Lagos padrino de la escuela. Y seguramente Juan Alfredo se habrá ocupado de organizar todo ese tema. Entonces, poco tiempo después, algunos descendientes trasladaron las cenizas de Lucila, de Alfredo Froilán, junto con sus 3 hijos fallecidos en la juventud, Alfredo, Juan Francisco y Julio César, desde el cementerio de la Recoleta hasta Juan Anchorena, donde levantaron un pequeño monumento en la plaza central, y allí descansan en paz los fundadores de la saga de los Urquiza Anchorena. Y ahí les muestro la placa. Esta es la placa que está. No pude sacar fotos del monumento, seguramente ustedes lo conocen, y ahí están descansando en paz. Nada más. Solo quiero felicitarte porque una genealogía tan compleja, tan enlazada y entrelazada lo has hecho, como dijo muy bien la crónica de la tesis de uno de ellos, de forma ordenada, didáctica y entretenida. Muchas gracias. Porque además el material es muchísimo, entonces no sabías qué tenías que dejar y qué no tenías que dejar. Y además, una cosa que es muy impactante, se encuentran distintos descendientes o de caseros o de Víctor, y todos se quieren, no sé, es una cosa como hay una cosa familiar muy sana, muy sana.
que es muy linda. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Se sabe por qué los padres de Lucila no estaban de acuerdo con el matrimonio con el tercero? ¿Quizás? ¿Cuántos años pasaron? Es decir, yo creo, a ver, podemos inventar 20 hipótesis, pero supongo que a lo mejor pensaban, a ver, los Anchorena tenían muchísima fortuna y los Urquiza no. Entonces podés pensar, es una revista, ponele, pero la verdad que el coronel se mató, trabajó como un loco y fue un muy buen militar. Para mí es un personaje totalmente oculto por la historia, que por eso me interesaba contar un poco todo lo que fue. Además no les iba a contar toda su hoja de servicio porque fue buenísima. Pero imagínate que después él pone por ejemplo, en Fontainebleau, si él hace la parte de ingeniería, y después cuando ya deja el ejército, en Las Palmas hace una obra de ingeniería del bañado, para que el bañado no se inunde, con canales y con puentes y con todo, y chapó, ¿viste? Si son personas que hacen cosas en cierta forma por tu país también, ¿no? Pero yo te diría que después fue así, y manejó muy bien el hecho de que su mujer tuvo su patrimonio, y él, para tener la Lucila, le compró a sus hijos lo que les correspondía. A mí me pareció un gesto muy honesto, por eso quería recalcarlo, porque otro padre, no sé si lo hubiera hecho, pero él dijo, no, les doy a los chicos lo que corresponde, y yo me quedo con esto. Y no tuvo mucha otra, porque la otra cosa que está en la sucesión es la estancia de Fontezuelas, en condominio, y nada más. Y una lancha que se llama Las Palmas, además. Pero es así. Me parece las dos una gran figura. Y ella una genia, porque lo fue siguiendo a través de los mares, calladita, teniendo hijos uno tras otro, y siendo una gran mujer, porque armaron una gran familia. ¿Alguna otra pregunta? Josefina,